Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de matemática del tercero de la ESO, desarrollando el tema referente a las progresiones, que la conceptualizaríamos de manera que una progresión sería una secuencia de números o términos o valores, pero con un orden predeterminado. Eso vendría a ser una secuencia de una progresión. Esto significaría entonces que nosotros vamos a tomar en cuenta un orden predeterminado. Sería entonces el primero, el orden 1, segundo, tercero, y esto continuaría de tal manera que podemos llegar, por ejemplo, hasta un lugar enésimo. ¿Okay? Para ese orden primero, segundo, tercero, habrá entonces su término correspondiente. Para el primero, por ejemplo, el término sería el A sub 1, término genérico. Para el segundo sería, por ejemplo, el A sub 2, para el tercero el A sub 3, y así continuaríamos hasta llegar, por ejemplo, al enésimo término. Esto se llama enésimo término o término general. Término general. ¿Ok? Al primero, pues lógicamente se llama primer término. Primer término. ¿Ok? El segundo término sería el siguiente, tercero, cuarto, etc, etc. ¿Ok? Entonces ya tenemos el orden de cada uno de ellos y el valor que tomaría, digamos, en forma genérica, cada uno de los términos. Ahora, de acuerdo al orden cómo se forma, o a la regla de correspondencia cómo se forma cada uno de los términos, podemos visualizar que existen dos progresiones las más comunes. Tenemos, por ejemplo, las progresiones aritméticas primero. Progresión aritmética. Y luego la progresión geométrica. ¿Estamos? Segundo, progresión geométrica. ¿Y qué significa cada uno de estos? Vamos a ver entonces aquí la diferencia de cada una de estas dos situaciones. En la progresión aritmética, los elementos se forman adicionándole una cantidad constante a la anterior. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el primer término que sea 3, el segundo término que sea, por ejemplo, 6, el tercero que sea 9, y así puedo llegar entonces al enésimo término. ¿Estamos? Mi primer término, segundo, tercero, enésimo término que estaría por acá, el A sub n. ¿Ok? Esto significaría entonces que yo voy a observar de que un término de la sucesión, de la progresión, la obtengo adicionándolo al anterior una cantidad constante, llamado diferencia. Si yo comparo, por ejemplo, el primero con el segundo, voy a ver de que hay una diferencia entre el segundo respecto al primero, una diferencia de 3. De igual manera, aquí, por ejemplo, entre el segundo y el tercero, hay una diferencia de 3. O sea, hay una diferencia constante. Damos diferencia. Diferencia. Esto me hace decir entonces que yo puedo llegar a encontrar una fórmula general para ubicar cuánto vale el enésimo término. Claro, el enésimo término sería entonces, cuando hablamos de una progresión aritmética, sería igual al primer término, que en este caso es 3, más en el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Eso para mí sería entonces a manera de una fórmula para ubicar yo el enésimo término de una progresión aritmética. Así como encontramos el término enésimo, también podemos obtener nosotros una fórmula para calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética. Y esa suma la vamos a ver entonces que va a ser de esta manera. La suma, o digamos por acá, sería entonces la fórmula de la suma. Suma de términos será entonces al primer término más el último término, o al enésimo, dividido entre 2 multiplicado por el número de términos. Esto vendría a ser entonces la fórmula para la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Okay? Vamos a la otra parte, que vendría a ser entonces las progresiones geométricas. Para las progresiones geométricas ya no tomamos en cuenta la diferencia entre términos, sino, como su nombre lo indica, una razón geométrica, o sea, un cociente de términos. Por ejemplo, yo digo que el primer elemento, por ejemplo, que sea el 1, el segundo que sea, por ejemplo, el 2, el siguiente, por ejemplo, que sea el 4, el siguiente que sea, por ejemplo, el 8, y así puedo llegar hasta un enésimo término, de esa manera. Entonces, el primero, segundo, tercer, cuarto, etcétera, etcétera, términos. Entonces digo
¿Qué es lo que pasaría aquí? Si yo observo, voy a encontrar aquí una razón entre los términos consecutivos de esta progresión. Si yo hago el cociente entre, por ejemplo, el segundo con el primero, 2 entre 1 me da 2. Eso para mí entonces vendría a ser una razón. La razón sería 2. Si yo comparo el tercero respecto al segundo, 4 entre 2 también me daría 2. El cuarto con el tercero también me daría 2. O sea que la razón se mantiene constante. El cociente, ¿está claro? Esto me da pie entonces aquí a formular o a dar una fórmula para encontrar el enésimo término. El a sub n, ¿cómo sería entonces? Sería entonces al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1. Esto para mí vendría a ser entonces mi fórmula para ubicar cada uno de los términos. Vamos a aplicarlo, a ver, vamos a aplicar. ¿Qué pasaría si yo quiero ubicar el primer término? El primer término de esta progresión. Para el primer término, el n genérico de acá valdría entonces 1. Entonces, en mi fórmula me voy y lo hago el n1. Por lo tanto, haciendo el n1, el a sub 1 me quedará entonces el primer término que es 1, multiplicado por la razón que es 2, elevado a la 1 menos 1, porque estoy ubicando el primer término. 1 menos 1, 0. Pero todo número elevado a la 0 sabemos que es 1. 1 por 1, el primer término será entonces 1, y eso es lo que tenemos acá. ¿Vamos? Si yo quiero, por ejemplo, ubicar el segundo término, me voy entonces acá y digo el a sub 2. ¿Cómo sería? Significaría entonces que el n vale 2. ¿Está claro? Entonces me voy, reemplazo en la fórmula, el primero es 1, multiplicado por la razón que es 2, elevado a la 2 menos 1, porque hablando del segundo término, 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1, 2 a la 1 es 2, por 1, 2, esto me quedaría 2, es el segundo término de la sucesión, o de la progresión. ¿Ok? Así como tengo una fórmula para calcular el enésimo término, también tengo una fórmula para calcular la suma de los términos de una progresión geométrica. Y esto va a ser igual al primer término multiplicado por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Esto que está aquí. Hay muchos que la ponen también al revés. Claro, la ponen al revés. ¿Qué dicen? Dice, por ejemplo, que la suma es igual al primer término por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Es lo mismo, ¿vamos? Porque si yo a una razón, a sobre b, hago un par de cambios de signo, le cambio el signo acá y le cambio el signo acá, no he cambiado nada al cociente. Damos menos por menos sigue siendo más, ¿ok? O sea, si a esto lo multiplico por menos 1, y a esto por menos 1, me quedaría Rn menos 1, R a la n menos 1. Y este por menos 1, R menos 1. He cambiado el signo acá y he cambiado el signo acá, no varía entonces la razón, ¿ok? Sería la misma situación. Vamos a ver entonces aquí algunas aplicaciones de la fórmula que estamos viendo, ¿ok? De la fórmula que estamos viendo. Bien, vamos a ver. Decimos, por ejemplo, calcúlame, por ejemplo, en cuestión de las progresiones aritméticas, y si no me dicen qué progresión es, pues entonces también tengo que ver cuál es la constante, o la diferencia, o la razón. ¿Estamos? Me dicen, por ejemplo, 4, 8, 12, 16, y me dicen, dame el a sub n. ¿Estamos? Para mí el a sub 1 sería el 4. ¿Estamos? Entonces digo, la diferencia, acá, la diferencia, 8 menos 4, aquí es 4, 12 menos 4, 12 menos 8, 4, 16 menos 12, 4, o sea, hay una diferencia que es constante. El primer término, ¿cuánto vale? El a sub 1 es igual a 4. Me piden el a sub n, entonces la fórmula a sub n sería el a sub 1 más el n menos 1 por la diferencia. Esta es mi fórmula. Voy a reemplazar valores acá. El a sub n me quedaría entonces el a sub 1, que es 4, más n menos 1 por la diferencia que es 4. Pero esto multiplica acá y esto multiplica acá. Me quedaría 4 más 4n menos 4. Se me va esto, el a sub n sería 4, 4n. Voy a comprobar. Digo entonces, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, el tercer término? El n vale 3. 4 por 3, ahí la tengo el tercer término.
El cuarto, el n vale 4. 4 por 4, 16. La tengo el cuarto término. ¿Ok? Venga.